Well, ¿cómo están ustedes? Hoy les voy a traer un cuento de terror. Así que denle like al video, suscríbanse al canal si no están suscritos y me pueden seguir en mis dos Instagrams. Que de hecho todavía no he posteado nada en lo del arte porque pues quiero por lo menos perfeccionar mi arte. Bueno, también si quieren ver los fails míos, pero lo voy a postear también. So, hoy voy a traer un cuento de terror que se llama La extraña muerte de Kurt Kaufman, que fue escrito por Realtor. Tiene 572 views y nadie lo ha comentado. Pero me imagino que el comment va a decir, esta historia está buena, brega. So, vamos para allá. En su tiempo, este caso fue muy sonado en Alemania. Lo que sería raro de no ser porque fue un caso excepcionalmente desconcertante. De otro modo, de la historia se habría perdido entre los tantos documentos y anécdotas que se mantiene en secreto. En secreto dentro de las cárceles y que nunca llegan a salir a la luz. Bueno, sucedió en el 1937 en la prisión o en la cárcel más grande de Alemania, la prisión o la cárcel de Standelheim, en el distrito de Gießen, Múnich. Esta cárcel o prisión es de por sí famosa por haber ejecutado con guillotina a múltiples presos, y eso ya es bastante oscuro. Pero lo que muchos no han oído es lo que pasó a un prisionero llamado Kurt Kaufman. Así que permítanme servir de realtor o de lector o contador y ponerlos al día. Bien, hacia 1930, más o menos, se había abierto un caso para las autoridades policiales. Se habían reportado varias personas desaparecidas de manera simultánea. Bien, y tras el paso de cierto tiempo, la investigación las señaló como fallecidas. Sin embargo, parecía obvio que esas muertes estaban vinculadas de alguna forma y la gente no tardó en suponer lo peor. Por las calles de Berlín se había corrido la voz de un posible asesino en serie viviendo entre los ciudadanos, pues finalmente las sospechas de todos se confirmaron. El 20 de junio de 1931 la justicia sentenció a Kurt Kaufman a la cárcel, a prisión. La razón, Kaufman era el único viviendo en la zona cercana al lago Müggelsee, en el cual la policía había encontrado nada menos que 6 cuerpos cuyos estados orizó y confundió a la vez a los investigadores. Bien, los cuerpos estaban completos, pero mostraban
enrojecimiento y hinchazón en varias zonas. Por supuesto, bien, era lo de menos de lo verdaderamente, lo verdaderamente extraño estaba en sus órganos internos. ¿Qué tenían? Pues esa es la cuestión. Los órganos internos pues no estaban. Bien, no es que todo hubiera desaparecido. A unos les faltaba uno o ambos riñones, a otros les faltaba el páncreas y otras partes del intestino. Como sea, todos compartían esta singularidad y lo que es más, no tenían idea de cómo los habían extraído. No había incisiones, heridas, marcas de costura o siquiera moretones. Como había sido llevado a cabo semejante crimen, era para todos un misterio. Bien, según los testimonios, Kaufman se declaró inocente y sostuvo que no tenían idea de quiénes eran las víctimas, ni de quién había realizado tal atrocidad, y a pesar de que se le interrogará sobre lo ocurrido, del por qué y del cómo, Kaufman pues no respondió, alegando que él era libre de toda culpa, de que aquello era un terror, de que había sido inculpado. Pero aún así, la decisión se mantuvo y Kaufman fue sentenciado. Bien. Pasaron algunos años mientras él cumplía su condena y aún seguían tratando de resolver aquel asunto, pues llegaron a considerar que algún parásito o sustancia en el lago se había filtrado al interior de los cuerpos y habían deshecho sus órganos internos. Pero esta teoría fue descartada pronto, pues las personas no habían muerto en el lago sino antes de ser lanzado en él. Pues finalmente desarrollaron la teoría de que Kaufman había estado en sus víctimas algún tipo de químico corrosivo que había carcomido su interior, esto sustentado por los diferentes compuestos farmacéuticos encontrados en su morada. Se acordó como la explicación más razonable, aunque no podían comprobarlo. En los cadáveres, aun que no podía comprobarlo en los cadáveres en aquellos años por su estado deteriorado, eran suficientes pruebas para darle la pena de muerte. Dame un minuto aquí. Mientras tanto, el preso recibió crueles tratos dentro de la infame cárcel o prisión. Su continua resistencia al control interno le consiguió malas pasadas, y en especial el jefe de guardias se había ensañado profundamente con él, y en el 36 fue trasladado a una celda de máxima seguridad conocido dentro de la penitenciaría como Der Cloak o Der Kolake. No sé qué significa eso es en alemán, no sé. Y que era
una verdadera referente de la crueldad, incluso si sobre un criminal de trato, o tratase, como dice aquí el cuento. El prisionero era confinado a esta celda, atado de manos a la espalda y alimentado únicamente por un tubo que se extendía del exterior a su boca. La celda era impenetrable y la única llave la tenía el jefe de guardias. La fecha de ejecución, ay Dios mío, esta fucking palabra. Ejecución se había fijado para un 20 de septiembre del 1935. Al día anterior de su ejecución, 2 guardias fueron a su celda para hacer las preparaciones. Abrieron der Cloque, pero en su interior yacía un hombre que ya había sido juzgado. Kurt Kaufman estaba muerto. Su cuerpo estaba enrojecido e hinchado, y los demás es deducible. Sus órganos no estaban. Al día siguiente no había experto que pueda explicar cómo murió Kaufman, ¿verdad? Siendo que su celda estaba reforzada al punto de ser impenetrable. ¿En qué momento, quién o qué entró y acabó con la vida del ya desdichado Kaufman? Su incógnita es tal que la historia pasó de preso en preso, de guardia en guardia y de boca en boca. Bien, una extraña pero fascinante anécdota que se escapó de la confidencialidad. Les pregunto, ¿a quiénes leen este relato? Si Kaufman estaba aislado, custodiado las 24 horas del día, ¿verdad? Si se investigó a cada guardia que tuvo que ver con él sin hallar culpable a ninguno, y quién o qué mató a Kurt Kaufman y a los 6 otros. Para terminar, cuando dieron la oportunidad de examinar el cuerpo de Kaufman recién fallecido en las mismas condiciones que las víctimas del lago, ¿verdad? Pues no encontraron pruebas de ningún componente químico extraño y concluyeron en que la teoría del corrosivo estaba cerrado. Bien, esto fue el cuento de la muerte extraña de Kurt Kaufman. ¿Qué yo puedo opinar de este cuento? Mira, hablando no tanto lo de medicina ni nada de eso, pero hablando del aspecto sobrenatural. Bueno, voy a hablar de esto en otro video. Vean, se me hace bien largo el video.